Bueno, buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación, es un placer. Y ahora sí, para hablar de un tema que siempre me encantó, la disección linfonodal del mediastino. Yo he aprendido a hacer la disección linfonodal del mediastino con mi jefe, Vicente Forti, quien hacía disecciones linfonodales radicales, y después eso fue corroborado por Tsuguo Naruke, con quien estuve y con quien también pude ver las disecciones linfonodales mediastinales de una manera bien radical. Y van a ver ustedes que voy a hablar algo que fui un poco más allá, algunos años, siguiendo un poco la escuela de Hatta. Estos en la otra presentación no los pude mostrar. Mi conflicto de interés según las normas legales de Brasil, como las tengo que presentar. Voy a volver, a mí me gusta mucho la historia, voy a volver pocos años, 80 años en la historia, cuando se empezó en realidad a hablar de linfadenectomía mediastinal en cáncer de pulmón. Cuando creemos que estamos haciendo discusiones nuevas, no, esto ya es una cosa que tiene 80 años por lo menos. Pero vean qué interesante lo que decía dos cirujanos de profundo respeto, Oschners y de Beckey, que se debería hacer siempre la neumonectomía, no se debería hacer la lobectomía, porque con la lobectomía no se podría hacer una buena linfadenectomía mediastinal. Es casi lo que hablamos hoy con relación a la segmentectomía. Bueno, la medicina es la ciencia de las verdades transitorias. Pero vean qué interesante, ya en el año 55, este cirujano inglés, Sir Russell Brock, y también en la misma época en Estados Unidos, Caham, defendía la disección linfonodal mediastinal y la habían ya hecho una padronización de esa linfadenectomía, y este puede ser que sea el primer mapa linfonodal de la historia que está en la publicación de Brock. Nos muestra a la derecha cómo hacía, cuáles ganglios resecaba, y a la izquierda también cuáles ganglios resecaba. Caminando junto con la necesidad de hacer la disección linfonodal mediastinal, viene la preocupación de hacer el diagnóstico de lo que pasaba con los linfonodos mediastinales en cáncer de pulmón antes de hacer la operación. Y entonces surgen los métodos diagnósticos, y entre ellos la mediastinoscopía descrita por Carlens en el año 59, o sea, tiene ya 60 años la mediastinoscopía, o sea, una técnica ya muy bien establecida. Este es el mediastinoscopio de Carlens. Yo lo utilicé mucho, tengo certeza que ninguno de acá lo utilizó, son todos muchísimo más jóvenes. Interesante que la mediastinoscopía, mismo antes de la era de la videocirugía, tuvo algunas evoluciones. Personas importantes como Pearson en Canadá fue un cirujano que defendió la mediastinoscopía y en verdad la trajo para América de una manera muy fuerte. En Europa seguían varios cirujanos defendiendo la mediastinoscopía y haciéndola de una manera siempre rutinera. Acá son figuras de estos autores. Novosler y Ginsberg describieron en épocas distintas la mediastinoscopía cervical extendida. ¿Vamos? Ahí. Hasta que Leroux
en el año 89, introdujo el video al mediastinoscopio y ahí nace la videomediastinoscopía con Tony Leroux. Después, en el 2002, el grupo de Birutavit, donde trabaja Hürtgen, describió la VAMLA. Jelinski en Polonia, en el año 2005, describió la TEMLA, una cirugía para hacer la disección linfonodal con una incisión de 7-8 centímetros en el cuello. Y esta figura es exactamente de la publicación de Hürtgen, donde nos muestra por dónde empezar a hacer la disección linfonodal. Empieza por los ganglios subcarinales, después pasa a la derecha y un poquito a la izquierda. El grosor de las setas nos explica exactamente eso, de cuánto se debe agredir esa región. Para hacer un resumen rápido, la sensibilidad de la mediastinoscopía es extremadamente variable, porque es extremadamente variable, es cirujano dependiente. Entonces es extremadamente variable la mediastinoscopía. Va del 32 al 97% de sensibilidad. Porque la enseñanza de la mediastinoscopía es muy difícil. O sea, uno que está aprendiendo mediastinoscopía clásica, convencional, no ve absolutamente nada, porque el cirujano dice, mira acá, mira. Entonces no tenés tiempo de ver lo que está pasando. Mi primera experiencia con mediastinoscopía fue fantástica. El cirujano asistente no sabía ni lo que era mediastinoscopía, residente de primer año de cirugía torácica. El primer día hay una mediastinoscopía hoy. Muy bien, voy a ver lo que es eso. Pone el aparato, el cirujano hace la disección, no veo absolutamente nada, la única cosa que puedo ver es la sangre en la cara del cirujano. O sea, hizo una biopsia de la ascius en mi primer mediastinoscopía. La gana era de salir de allá corriendo. Pero me quedé. Bueno, el valor predictivo negativo de la mediastinoscopía siempre fue bien alto. Pero fue una técnica que no fue incorporada de manera efectiva en prácticamente ninguna parte de América. Vean ustedes que el percentual de casos con mediastinoscopía es extremadamente variable. Estos son bancos de datos de la SEER, del National Cancer Center, que nos muestra que oscila, dependiendo de la época, del 11 al 30% de los enfermos que son sometidos a la mediastinoscopía. Y lo peor, los que son sometidos a mediastinoscopía y van a cirugía, la mitad que es sometida a cirugía no es sometida a ninguna forma de estudio de los linfonodos mediastinales. O sea, todos los números que vemos de banco de datos de cáncer de pulmón, en realidad no sirven para absolutamente nada como enseñanza. Solamente sirve para decir, no debe ser hecho de esta manera, porque no se hace la linfadenectomía. Entonces es muy fácil, cuando se hace comparaciones hoy de SBRT con resecciones de cáncer de pulmón, en algunas situaciones, en resecciones que no se hacen la linfadenectomía que debería ser hecha. Cuando entramos en la videocirugía, las ventajas son absolutamente fuertes, con la visión amplia. Ahora el residente puede aprender el método porque la visión es compartida, tiene una fácil interacción. El cirujano ahora puede operar con las dos manos porque puede colocar, si no tiene el brazo mecánico para sostener el mediastinoscopio, tiene el brazo del residente para sostener el mediastinoscopio, que está mirando también lo que está pasando. Entonces, la disección es bioanual. Y con eso se puede hacer disecciones linfonodales muy amplias. Al mismo tiempo que caminó la VAMLA, que caminó la TEMLA, surgió en los mismos años el PET-CT y la estadificación mediastinal menos invasiva que la mediastinoscopía, IBAS y EUS, que me parece que es una asociación fantástica, como lo viene demostrando la literatura. En nuestros enfermos, siempre que posible, cuando solicitamos la realización de EBUS, solicitamos que también se haga el EUS.
en el mismo tiempo del procedimiento. Y así hoy está muy bien establecida la posición del EBUS y EBUS prácticamente haciendo una total sustitución de la mediastinoscopía para diagnóstico. Nos queda esta situación que es siempre muy clara, que es de Detterbeck, cuando estableció el primer caso donde hay un bulky disease, no hay necesidad de hacer absolutamente nada. En la segunda situación de arriba hay necesidad de hacer la estadificación mediastinal, y aquí en esta situación, a donde no hay aumento de ganglios linfáticos del mediastino, la mediastinoscopía tiene una rentabilidad mejor que el EBUS. En esta situación de abajo a la izquierda, el EBUS es imperativo. Y en aquella situación también, a la última de abajo a la derecha, un nódulo chiquitito menor de 2 centímetros, también no hay necesidad de hacer estadificación mediastinal. Se puede ir directo al tratamiento quirúrgico solamente si el PET nos muestra alguna cosa distinta. Y así entonces surgió la VAMLA en el año 2002. Esta es la publicación, donde describe muy bien la técnica. Acá una visión del aparato que es más utilizado. Hoy existen 2 marcas para utilizar la videomediastinoscopía, la disección mediastinal, que uno es de Storz y el otro de Wolf. Nuevamente la figura de la disección de Hertgen. Y así se debe hacer la mediastinoscopía, la VAMLA, siguiendo exactamente estos pasos. Porque el sangrado, si empezás por la derecha, arriba, cuando vas a llegar en la cadena subcarinal, el sangrado de arriba incomoda a hacer la disección de abajo. Entonces, empezás de abajo y subís por la derecha y después la izquierda. ¿No querés trabajar? Ahí. Acá lo que se encuentra en la VAMLA, lo que se saca en la VAMLA, y acá a la derecha de operaciones que realizaba yo en los años 2006-2007, que era la disección linfonodal mediastinal bilateral. Entonces lo que se sacaba de grasa y linfonodos. Abandoné esa técnica exactamente por el surgimiento del PET-CT y del EBUS. Entonces hoy, con la estadificación mediastinal muchísimo más correcta, más real, pude abandonar esa técnica porque creía que en algunas situaciones eso traía beneficio a los enfermos. Y una cosa interesante, hacer la disección linfonodal mediastinal bilateral no agrega ninguna morbimortalidad a esos enfermos. Eso pasó tanto al grupo de Hatta como en mi pequeña serie también no hubo problemas. Acá mostrando la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo negativo y acuracia de los estudios de VAMLA en comparación con los datos clásicos de la mediastinoscopía, mostrando que la VAMLA tiene una sensibilidad superponible, pero una sensibilidad un poco mayor, una especificidad absoluta y un valor predictivo negativo muy alto. Entonces es un método de estadificación perfecto. A eso se suman los datos de Zielinski ya en el año 2011, cuando presenta alrededor de 600 enfermos que fueron sometidos al TEMLA, también con resultados superponibles al VAMLA. Y vamos a comentar algo sobre eso. Este es un estudio de Rami Porta, del grupo de Rami Porta, donde define las indicaciones que para él, es un cirujano que hace mucho VAMLA, las indicaciones que para él son importantes para hacer VAMLA. Estoy de acuerdo con todas las indicaciones, pero para mí la indicación más importante es que la VAMLA haga parte de la cirugía, o sea, que se haga la linfadenectomía preferencialmente antes de la resección
que se va a hacer por VATS. ¿En todos los enfermos? No, no en todos los enfermos. Vamos a ver en qué situaciones. Este es un estudio interesante que hace una comparación entre la videomediastinoscopía, la VAMLA y la mediastinoscopía convencional, mostrando lo que pasa en estos dos grupos de enfermos. Y llega a la conclusión que hubo un gano en mortalidad en relación a la mediastinoscopía convencional. O sea, los enfermos que fueron sometidos a VAMLA tuvieron una supervivencia mejor que los enfermos que fueron sometidos a mediastinoscopía. Claro, hay algunos bias acá, pero nos hace pensar en una cosa, que la VAMLA en realidad puede hacer parte, porque todos los enfermos acá son sometidos a cirugía por VATS. Entonces la VAMLA puede traer una contribución en la disección linfonodal intraoperatoria de esos enfermos. Y eso el propio Hurtgen nos muestra en este estudio cuando compara VAMLA más VATS contra VATS solamente. Y nos muestra que tanto a la izquierda es claro que se daría esa diferencia. Lo negro son lo que se saca de ganglios por VAMLA más VATS y lo gris por solamente VATS. A la izquierda, claro, no se toca el mediastino a la derecha cuando abordamos por la izquierda. Entonces sería muy fácil entender. Pero vean que a la derecha también, en casi todas las estaciones linfonodales, o en todas las estaciones linfonodales, con excepción de la cadena 9, todo se saca más ganglios linfáticos cuando se usa VAMLA más VATS que comparado solamente con VATS. Entonces tenemos que entender en qué situación se puede utilizar o tiene algún papel. Este es el estudio del 2011 de Zielinski. Es un artículo muy lindo, muy anatómico. Esas figuras son divinas. Vale la pena leerlo. Y nos muestra exactamente la técnica y sus resultados. Nos muestra alta sensibilidad, especificidad, un valor negativo predictivo y un valor positivo predictivo extremadamente elevados, pero con todas estas complicaciones. O sea, un método de disección linfonodal que nos trae tantas complicaciones debe ser utilizado. Entonces vean que esto fue repetido por Todd Demy más recientemente, también que nos muestra sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo muy altos. En ese estudio hace la comparación con el PET, claro que sería muchísimo mejor, pero tuvo casi 7% de paralisia de nervio recurrente y casi 12% de pneumonía en estos enfermos sometidos a TEMLA. Entonces me parece que es una agresión desnecesaria con una contribución muy pequeña para los enfermos. Entonces la cuestión es, ¿cuál linfadenectomía debemos realizar? Y cuando vamos a buscar los términos en la literatura, tenemos varias formas de definir eso. Esta es la forma que sigue la Sociedad Europea. Muestreo no sistemático, o sea, vamos a sacar solamente los ganglios linfáticos que vemos agrandados o que sean sospechosos para cáncer de pulmón. Hay algunos cirujanos que defienden esta situación. El muestreo linfonodal sistemático, y este está bien explicado en el estudio de la COSOC Z0030. Me parece que ese es un muestreo bien sistemático, bien hecho. La disección linfonodal sistemática, como la propuso años pasados Tsuguo Naruke, y sigue siendo esa disección linfonodal sistemática, y la disección linfonodal bilateral y sus variaciones, como la propuso Enzo Hata. El muestreo no sistemático, entonces, voy a pasar por esto, porque esto no debería ni existir, buscar solamente ganglios linfáticos agrandados. Pero estos son
los argumentos que los que creen que se debe hacer lo utilizan. Dicen que solamente el muestreo del N1 es suficiente. O sea, si viene negativo el N1, no hay necesidad de sacar el N2. O sea, la skip metástasis no existe. Es válido, por ejemplo, para pequeños nódulos periféricos, como nos mostró ya. O sea, lesiones en GGO mínimamente invasivas. Sabemos que no tienen linfonodos. Eso si no haces nada también no va a pasar nada. Y puede ser que si ni lo operes, no va a pasar nada. No sabemos ni eso exactamente. Tengo dudas de una enfermedad que la cirugía cura 100%. ¿Qué es lo que pasa con el GGO? El muestreo linfonodal sistemático como propuesto por el ACOSOC me parece que es una disección linfonodal muy bien hecha, muy buena. Y los que advogan esta forma dicen que el tiempo operatorio es menor que en la disección linfonodal mediastinal sistemática. El propio estudio de ACOSOC mostró que la diferencia de tiempo es de solamente 15 minutos. Puede ser que sea hasta un poco mayor que eso. Mayor morbilidad de la disección linfonodal radical. No es verdad. También se probó en ese propio estudio que no hay diferencia entre hacer una o hacer otra. Un posible efecto adverso en la respuesta inmune, eso es absolutamente teórico y también no se probó ser verdadero. Y esta es la discusión, no hay beneficio en la supervivencia. Esto es que debemos entender, si hay o no hay beneficio en la supervivencia cuando se hace una disección u otra. Bueno, acá el ACOSOC para mostrar que las complicaciones, mortalidad, tiempo operatorio, volumen de drenaje, o sea, no hay prácticamente diferencia, no, solamente el tiempo operatorio que fue significativo, pero de 160 para 175 minutos. Pero hay que recordar que estos datos del ACOSOC solamente sirven para enfermos con enfermedad precoce, no sirven para enfermos con enfermedad más avanzada. La disección linfonodal sistemática, que me parece que es la mejor disección que debe ser hecha, los que defienden dicen que se hace una mejor estadificación del comprometimiento mediastinal. Eso es realidad en parte, porque cuando se compara la disección linfonodal por muestreo con la sistemática radical, las dos nos dan exactamente el mismo número de N2. La diferencia es que cuando se hace la disección mediastinal linfonodal sistemática, nos muestra más linfonodos comprometidos por N2. O sea, las dos tienen la misma capacidad de decir es N2, pero la disección sistemática nos dice, no son 2 ganglios, son 6 ganglios. ¿Eso tiene alguna diferencia? ¿Eso tiene algún valor? Eso vamos a buscar entender. Y eso entonces puede traer un potencial beneficio o no en la supervivencia. Exactamente hablando del número de linfonodos resecados, claro, los japoneses que estudian esto de una manera fantástica, mostraron que hay diferencia de supervivencia. Hicieron así, hicieron 4 grupos. 4 grupos no, hicieron la disección linfonodal y 4 puntos de corte. 5 ganglios linfáticos, 10, 15, 20. Y mostraron que cuando se sacan 10 ganglios linfáticos o más, hay impacto en la supervivencia. Sin hablar si son comprometidos o no. Cuando se sacan 10 ganglios linfáticos o más, hay impacto en la supervivencia. Con 5 no pasa nada, con 15 no pasa nada, con 20 no pasa nada. Ese es el punto de corte. Y acá nos muestra una cosa interesante. Este estudio nos muestra que
acá hablando de ganglios comprometidos. Cuando no tenemos ningún ganglio comprometido, aquel N0 no es N0 del staging, es N0 ningún ganglio comprometido. De 1 a 3 ganglios comprometidos o más que 4 ganglios comprometidos. Vean que no hay diferencia entre ningún ganglio comprometido y 1 o 3 estadísticamente, pero cuando tenemos más de 4 ganglios comprometidos, hay un impacto muy fuerte en la supervivencia. O sea, hacer una disección linfonodal que sea realmente disección linfonodal sistemática, me parece que es lo más adecuado. Ahí. Este también un estudio más nuevo, ahora del 2019, que lo que hace en este estudio, hace un porcentaje de ganglios linfáticos comprometidos sobre el total de ganglios linfáticos. Y va a encontrar un punto de corte del 40%. O sea, los enfermos que tienen 40% de los ganglios linfáticos comprometidos, todos son N2, más los que tienen 40% de los ganglios linfáticos comprometidos, tienen una supervivencia peor que los que tienen menos de 40% de los ganglios comprometidos. Entonces, es un dato a más de que se debe hacer la disección linfonodal sistemática. Y con relación al beneficio en la supervivencia. Hay pocos estudios en la literatura que hacen una comparación que sea buena. Hay 4 estudios prospectivos, randomizados, no son nuevos. El más nuevo es el ACOSOG. Y el único que muestra una real diferencia es el estudio chinés del año 2002, que muestra una diferencia significativa. Izbiki mostró una diferencia cuando no es N0. En N1 y N2 hay diferencia significativa en la supervivencia. No hay diferencia en los N0. Y es el único estudio que nos muestra esa diferencia. Pero tenemos que también entender un otro aspecto de lo que debe ser la disección linfonodal sistemática. Lo que se debe sacar en la disección linfonodal sistemática. Estaciones 2 y 4R para el lado derecho, 7, 8 y 9, 5, 6 y 4L para la izquierda y sección del ligamento arterioso. ¿Cuántos sacan en una lobectomía superior izquierda la cadena 4L? ¿Cuántos? En la cirugía, una lobectomía por video, lobectomía superior izquierda, sacar la cadena 4L. Es una cosa interesante. Hay un estudio, no lo puse, hay un estudio bien reciente de este año que muestra la importancia de la disección de la cadena 4L, que hay impacto en supervivencia. O sea, debe ser retirada la cadena 4L. Y es una cadena muy difícil de accesarla por videocirugía, no es fácil. No, superior izquierda, superior izquierda. Acá hablamos de derecha y izquierda. Entonces tenemos que tener en la cabeza siempre esto, o lo que es una resección completa. Porque mucho se habla en hacer lobectomía, y poco se habla en la linfadenectomía. Bueno, los márgenes de resección libres, disección linfonodal sistemática mediastinal, sin extensión linfonodal extracapsular, bien obvio, y que los linfonodos de los niveles más altos resecados sean negativos. Y eso es otra cosa, cuando tenés enfermedad N2, que hace neoadjuvancia y la operas, es muy difícil saber, bueno, ¿a dónde terminó la enfermedad? Puede ser que tenga una skip metástasis en la región cervical y no la sabes. Puede ser que tenga un linfonodo al otro lado y no lo sabes. Entonces con eso, ahí vean la diferencia cuando se hace disección mediastinal bilateral. Y este para mí es el gold standard de lo que se habla
enfermedad linfonodal, porque acá sacamos los linfonodos de los dos lados. El gold standard sería la necropsia. ¿Cómo no la podemos hacer? Esto es lo más próximo que se puede llegar. Sacar los linfonodos de los dos lados. Y vean la supervivencia del verdadero N2. Tuve la oportunidad de preguntar a Hatta estos resultados y me dijo, una cosa que tenemos en el Mitsui Hospital es que los patólogos estudian los ganglios linfáticos haciendo 10 cortes seriados en los ganglios linfáticos. O sea, lo estudian de verdad. No solamente el corte en el medio del ganglio linfático, no hay nada. No, estudian de verdad los ganglios linfáticos. Ese es un otro problema que tenemos, principalmente fuera de Europa y Japón, porque en Estados Unidos también no se estudia con tanto rigor los ganglios linfáticos. Tienen una metodología que no es tan rigurosa. Entonces, basado en esos estudios de Hatta, empecé en el año 2006 a hacer la disección mediastinal bilateral. Voy a mostrar rápidamente, fueron 12 enfermos en ese periodo de un año, T2, T3 y T4, era un T4 invasión de aorta, 8 hombres, 4 mujeres, todos menos de 70 años, era uno de los criterios, eran todos adenocarcinomas y se hizo diversas cirugías, todas por esternotomía. En dos situaciones se utilizó la toracotomía izquierda asociada, en 3 veces cervicotomía. Se hicieron 9 disecciones que los japoneses llaman de 3-alfa. 3-alfa es la disección mediastinal bilateral hasta la base del cuello. Y en 3 situaciones, que son esas 3 cervicotomías, se utilizó la disección 3-gamma, que es cuando se sube al cuello, cuando la cadena más alta viene positiva en la congelación. Entonces sube al cuello. En la verdad, esto nada más es que un TEMLA. Es el TEMLA, por esternotomía. Y lo que encontramos en ese número pequeño de enfermos, pero un dato llamó la atención. Esa era la estadificación clínica, preoperatoria y después la postoperatoria. 3 enfermos con quimioterapia neoadyuvante. 1 hubo negativación de los linfonodos, en los otros 2 no. Entonces, de los 9 enfermos que eran N0, 6 permanecieron, 5 en realidad permanecieron N0, 2 fueron para N1, 1 fue para N2 y 1 fue para N3. De los 3 enfermos que eran N2, 2 permanecieron N2 y 1 subió para N0, que fue el que respondió a la quimioterapia. Entonces lo que me llama la atención es que ese que era clínicamente N0 tenía una metástasis, una skip metástasis para la cadena 4R. Era un tumor del lóbulo inferior izquierdo. No tenía subcarinal comprometido o no lo tenía comprometido en el estudio. Puede ser que lo tenía, no sé. Pero pasaría como N0. Y tenía la cadena, se encontró enfermedad en la cadena 4R. El ideal es que pudiéramos hacer inmunohistoquímica en todos los ganglios linfáticos para buscar esa micrometástasis, pero es algo imposible. Así los mensajes que pienso son, primero, no hacer muestreo no sistemático. El mínimo es hacer el muestreo sistemático. Ese es el mínimo. Es suficiente en estadios precoces, eso está bien comprobado por el estudio, un estudio muy bien hecho que es el ACOSOC 0030. Entonces, estadio precoce se puede hacer el muestreo linfonodal sistemático o, que no toqué acá, pero se puede hacer también, la disección linfonodal lobo específica. También se puede hacer, que es superponible al muestreo sistemático. Y la disección linfonodal sistemática se debe realizar en todos los otros estadios y asociado a VAMLA o TEMLA. No me gusta mucho la idea de asociarlo al TEMLA. A VAMLA sí. Así esta es lo que sigo yo en mi práctica diaria. Todo lo que sea T1, N0, VATS con disección linfonodal por muestreo tipo ACOSOC. T2 o T3, que sea N0 o N1, VAMLA más VATS en tiempo único. Empiezo con VAMLA,
termino la VAMLA, voy con el enfermo y hago la VATS. T4, empiezo con VAMLA, hago una VAMLA preoperatoria. De manera general, no lo opero en el mismo día, porque quiero la confirmación, la certeza absoluta de que no es N2, porque no opero T4 N2. Entonces, hago VAMLA preoperatorio para confirmar el N0 y sigo algunos días después con la cirugía del T4. Y los enfermos que son sometidos a quimioterapia neoadyuvante, hago la cirugía, no hago la restadificación de manera general. El grupo de oncólogos con quien trabajo, si hubo respuesta clínica o enfermedad estable, no se hace la restadificación mediastinal, se sigue para cirugía, pero la cirugía hago VAMLA más VATS o eventualmente la toracotomía. Gracias.